Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Ramta. Y esta vez estamos con el libro azul de Ramta, Nacimiento, Muerte y Reencarnación. Continuamos con el capítulo 4, redefinir el yo como el yo espiritual. Y esta vez vamos a comenzar el epígrafe sexto de este capítulo cuarto, que se titula La naturaleza animal de la humanidad. Ramta nos va a recordar el por qué actuamos como actuamos y por qué nos cuesta tanto dejar de actuar como actuamos. Y sin más preámbulo, pues vamos a comenzar la lectura y comentario, que dice así, en la página 72 del libro regular. La naturaleza animal de la humanidad. Quiero decirte algo. Cuando se dice que el hombre es un animal, es cierto. Lo es por su naturaleza animal, la naturaleza de la reproducción y supervivencia del más fuerte, su marcada territorialidad. Algunos son solitarios. Los depredadores son astutos y atacan a traición. Fijaos en qué términos se está expresando Ramta, que se está dirigiendo a nuestra sociedad occidental del siglo XXI. Y lo hace en estos términos, veremos por qué. No son valientes. Los débiles se agrupan en grandes cantidades, manadas, bandadas, para proteger sus linderos, con la esperanza de que sea algún otro el que caiga. Esa es la naturaleza animal. Ahora, ¿qué tan cerca de dicha naturaleza estás tú? ¿Cuán cerca de dicha naturaleza estás tú? Puedo decirte cuánto. La naturaleza espiritual no funciona cuando lanzas un ataque al inocente, cuando azotas a tus deudores con un látigo de 9 puntas porque te deben, cuando odias porque das. Eres territorial porque quieres proteger tus linderos. No desprecias la oportunidad de copular. Ese es el animal. El cuerpo hace todo eso muy bien, porque esa es la naturaleza del reino del cual procede. Y aquí Ramta nos está relatando pues algo parecido a lo que nos relata Jesús en un curso de milagros cuando nos habla de la dinámica del ego. Jesús lo explica en términos muy técnicos y nos da unas explicaciones muy precisas y detalladas de cuál es ese rol de personalidad escaso y necesitado que se apodera de la experiencia humana y que le hace actuar en función del miedo. Miedo, juicio, condenación, ataque, castigo. Esto es la naturaleza puramente animal y peor que la naturaleza puramente animal. Ya nos lo va a decir Ramta a continuación. Fijaos que hace Ramta también una referencia al cuerpo. El cuerpo hace todo eso muy bien. Y claro que sí, pues el cuerpo también, según un curso de milagros, es el símbolo de esa mentalidad egoica resultante de la percepción distorsionada que procede en instancias de planificación de haber configurado una experiencia extrema para poder explorar hasta los límites de la imaginación qué es el no ser respecto del ser espiritual, respecto de ese yo espiritual al cual tenemos que redefinirnos, según nos cuenta Ramta. Y efectivamente, pues el cuerpo es la simbolización de esa mentalidad, nivel causa, que produce una manifestación de todo este comportamiento animal, nivel efecto. Por lo tanto, la animalidad, la naturaleza animal de la humanidad,
no es sino, en palabras de Ramta, el ego alterado, no el ego. El ego en la experiencia humana lo tenemos por necesidad, tal cual está configurada, ya que es el rol de personalidad resultante de esa configuración de limitación de nuestra operativa de la mente y de nuestra mentalidad, que hace tan típica la experiencia físico-material. Por eso habla Ramta del ego alterado. Un ego no alterado es un ego como vehículo de percibir la experiencia humana. Un ego alterado es aquel que te limita y te condiciona de manera tan intensa que hace que la experiencia humana se torne un laberinto sin retorno, que es lo que nos va a contar Ramta también a continuación. El cuerpo hace todo eso muy bien, porque esa es la naturaleza del reino del cual procede. El hombre y la mujer valientes que juegan un papel de grandeza nunca atacan a traición. El hombre y la mujer valientes que han decidido renacer en el espíritu ya no se guían por la mentalidad de escasez y necesidad de un ego alterado, sino por la mentalidad de abundancia y plenipotencia del espíritu. El hombre y la mujer valientes que juegan un papel de grandeza nunca atacan a traición. Eso solo lo hacen el cobarde y el depredador, que son la misma cosa. Y eso es lo que ocasiona el que las riendas de tu vida las maneje un ego alterado, el que acabes siendo cobarde y depredador. Pero ¿qué es lo que ocurre para que en el mundo ahora mismo haya una predominancia completa del ego alterado? Pues porque nacemos en un programa reconocido también perfectamente por Ramta, un programa de conciencia social de masa, en el cual lo que recibimos según nacemos son todo un conjunto de creencias basadas en esa mentalidad escasa y necesitada. Con lo cual, es lo que aprendemos, es lo que vivimos, es lo que energéticamente captamos y es muy difícil no verse inmerso desde que naces en adelante en esa conciencia social de masa. Es, podría decirse, como el aire que respiras, es el conjunto energético sutil en el cual te desenvuelves y con el cual acabas sintonizando. Y esta es la dificultad de la experiencia humana, que puedes y tienes necesariamente que salir de ahí. Y por eso el escenario Tierra es un escenario tan valorado, porque es un escenario de grandes retos que ofrecen grandes oportunidades de aprendizaje. Eso solo lo hacen el cobarde y el depredador, que son la misma cosa, atacar a traición. Si esto es así, ¿y quién puede negarlo? ¿Qué tan lejos estás tú de la naturaleza animal? ¿Cuán lejos estás tú de la naturaleza animal? Excepto que tienes muy buenos modales en la mesa, unas ropas elegantes y defecas en inodoros y no en las llanuras. Ramta es muy claro, se dirige a la sociedad occidental. La sociedad occidental a la oriental también, por supuesto, en el momento actual, ha desarrollado sofisticadas formas de interacción muy elegantes, pero en lo esencial, en esto coincide Ramta también con Jesús, que dice en un curso de milagros, es que el pensamiento origen de la división de la mente en el proceso de separación sigue vigente. Pues bien, hemos podido progresar tecnológicamente, hemos podido desarrollar civilizaciones con una multitud de reglas, pero en lo esencial, la especie humana en la Tierra sigue representando este papel animalizado. Los tres primeros sellos constituyen la naturaleza animal.
Estos sellos son lo que también se conoce en la tradición oriental como los chakras. Son esos vórtices energéticos que conectan nuestra configuración energética sutil personal con la configuración energética sutil planetaria y del resto de dimensiones. Y se corresponde los sellos, los chakras, su prevalencia en la experiencia de un determinado individuo se corresponde con su nivel de conciencia. Y los menciona Ramta también. En Espacio Sutil hablamos mucho de los niveles de conciencia según Ramta. El primero, aquel en el que la preocupación fundamental del individuo es la supervivencia y la reproducción. Nivel de conciencia 1, completamente animalizado, se hace corresponder con el sello del chakra raíz. El nivel de conciencia 2, dolor y victimismo, es aquel en el que la principal temática o motivo vital de la persona son los retos de dolor y de ser víctima. Y se corresponde con el segundo sello, segundo chakra, chakra de la región sexual. Y el tercero, en el que se encuentra ahora mismo gran parte de la sociedad occidental, el nivel de conciencia de dominio y poder, correspondiente con el tercer sello o tercer chakra, chakra del plexo solar, aquel en el que la preocupación fundamental del individuo es, en este caso, dominar, controlar, enriquecerse, ser verdugo en vez de víctima. Y dice Ramta que estos tres primeros sellos constituyen la naturaleza animal. Y nos va a dar cuatro formas de describir perfectamente la naturaleza animal Ramta más adelante para que la tengamos perfectamente localizada. ¿Qué cuatro cosas hacen los animales que podemos ver perfectamente que las seguimos haciendo nosotros? En esencia, pese a nuestra sofisticada elegancia y avanzada forma de interacción social, sigue ocurriendo lo mismo, sigue existiendo esa misma división en nuestra mentalidad originaria de la polaridad, del dualismo. Dice, cuando un ser humano así se sale con la suya, siempre actuará como un animal, porque es un cobarde. Y te digo que es el yo espiritual, lo que realmente eres, el único aspecto apto de esta encarnación que puede enfrentarse a las cargas y está equipado para hacerse cargo de ellas. ¿Qué quiere decir? Que la única solución para, digamos, dar por cumplimentado nuestro propósito como seres espirituales que tienen experiencias humanas en la Tierra, la única manera de ver cumplimentado nuestro propósito es redefinir nuestro yo como el yo espiritual, es renacer en el espíritu, es corregir nuestra percepción, es encaminarnos hacia el humano divino. El aspecto humano no puede hacerlo. Esto es un relato paralelo milimétricamente a el relato de un curso de milagros. No puedes servirte del maestro que ya has comprobado que siempre se equivoca. El maestro externo, el maestro egoico. Tienes que recurrir al maestro interno. Ni siquiera puedes alternar entre dos maestros, porque entonces perderá nitidez la definición de lo que necesitas hacer, como dice Ramta, para hacerse cargo de estas cargas que has venido a resolver aquí. No hay otra manera que el camino espiritual, integrado y actuado, no solo comprendido por un acercamiento a la espiritualidad. Ese es el primer paso, la comprensión intelectual. Pero luego tiene que haber una integración profunda, que es llevar a la práctica todos estos nuevos conceptos, actuarlos en tu experiencia de vida, horizontalmente,
en toda situación, verticalmente, en todo momento. No queda otra. El aspecto humano no puede hacerlo. Eres un cobarde que vivió un pobre pasado de sufrimiento. Aquí se vuelve a reconocer, no eres culpable. Eres un cobarde resultado de haber vivido un pobre pasado de sufrimiento, en el que lo que ocurría es que estabas constantemente pidiendo ayuda y pidiendo amor, pero el resultado, efecto, consecuencia de ese pobre pasado de sufrimiento, producto de tu confusión y tu inconsciencia, resultado de haber elegido venir a hacer un ciclo de reencarnaciones en la experiencia humana en la Tierra, es sencillamente lo que eres ahora mismo. Dice Ramta, tiene menos pelos en la lengua que Jesús, casi. Eres un cobarde que vivió un pobre pasado de sufrimiento. Esa es tu cobardía. Eres un animal. Como dice Jesús, porque estoy mencionando mucho a Jesús y a un curso de milagros, porque todo esto que dice Ramta tiene un paralelismo completo. Primero hay que enfocar nuestra linterna hacia las oscuras bóvedas del sistema de pensamiento del ego. No te asustes de lo que hay allí, dice Jesús. Juntos, de la mano, lo examinaremos y veremos que son ilusiones y que no tienen sentido. Pero si no reconoces primero lo que hay en tu mentalidad, difícilmente lo vas a poder deshacer. Ese reconocer primero lo que hay en tu mentalidad para poder deshacerlo es el gran trabajo espiritual de cualquier estudiante. El gran trabajo. Esa es la razón por la cual muchos centros de espiritualidad, muchos facilitadores espirituales acaban proporcionando herramientas específicas, terapéuticas, para que los estudiantes puedan sentirse acompañados en ese trabajo de autoterapia que deben realizar. No queda otro remedio. Es decir, la oscuridad de la mentalidad oculta bajo densas capas en el inconsciente no se va a ir sola de ahí. Hay que realizar un trabajo de identificación, comprensión y remanifestación. Estos son procesos autoterapéuticos para los cuales algunos centros de espiritualidad ponemos herramientas a disposición de los estudiantes. El estudiante tarde o temprano se acaba dando cuenta de que tiene que realizarlo, de que no avanza, de que tiene que posicionarse con compromiso y firmeza para tomar una decisión de autotrabajo. Y el autotrabajo muchas veces no alcanza por sí solo con la profundidad que requiere y se ve necesitado de utilizar técnicas específicas que a otros estudiantes de espiritualidad les han servido. Y aunque el formato de las técnicas cambie, su contenido es el mismo. Es, como dice Ramta, realizar todo aquel trabajo necesario para que finalmente consigas resolver toda deuda con tu pasado, no tener miedo a nada y vivir una vida impecable, una vida espiritual, una vida divina. Esa es tu cobardía, eres un animal, nos lo recuerda Ramta. Por mucho que nos disfracemos aquí de seres muy avanzados y sofisticados, esta es nuestra situación. Si no te han liberado de él o no has sido lo suficientemente fuerte como para hacerlo tú mismo, entonces todavía tienes que ser una persona espiritual, porque el espíritu es quien mejor equipado está para ese trabajo, porque eso es lo que pretende. Ramta te dice, no te has liberado todavía de esa cobardía y de esa animalidad. Nadie te ha liberado de ello tampoco. Si no te han liberado de él o no has sido lo suficientemente fuerte como para hacerlo tú mismo. Claro
es que la única vía es reidentificarse con el espíritu. La única vía es asumir los conceptos, significados y valores del espíritu para poder hacer frente a esa animalidad. El espíritu va en busca de las cargas porque primero tiene que recobrar su poder para recuperar la totalidad del yo. El espíritu no puede desenvolverse en una experiencia de cuerpo, mente y espíritu en la cual el espíritu está inhabilitado porque la mente decide regirse en función de las necesidades del cuerpo. No puede el espíritu actuar, está inhabilitado. Entonces, el decisor, la conciencia de personaje que recibe esta información y que sabe, porque recibe esta información, que es capaz y potente para decidir, tiene primero que remover los obstáculos, véase la introducción a un curso de milagros, remover los obstáculos que te impiden experimentar tu esencia natural, la presencia del amor. ¿Qué quiere decir? El espíritu está teniendo la experiencia humana, pero el humano es el que dirige el proceso de eliminar todo aquello que sobra para que el espíritu pueda manifestarse a través de él. ¿Qué es lo que dice aquí Ranta? El espíritu va en busca de las cargas, alumbrar con la linterna las oscuras bóvedas del sistema de pensamiento del ego. Voy haciendo el paralelismo con un curso de milagros. El espíritu va en busca de las cargas porque primero tiene que recobrar su poder para recuperar la totalidad del yo. Si no se suprimen esos obstáculos, esas cargas, el espíritu no tiene poder, no puede actuar, está inhabilitado por una decisión de la mente que prefiere hacer caso a las necesidades corporales antes que a las del espíritu. El espíritu no pinta nada en una mente que toma esa decisión. Y el espíritu está a la espera de que el personaje humano tome la decisión de hacer el trabajo personal. Una vez que entras en el camino espiritual expreso, comprometido y consciente, pues ya te puedes encaminar decididamente a ello, de forma específica. Si no estás en el camino espiritual expreso y consciente, también vas avanzando, pero sin que el personaje sea consciente específicamente de ese avance, sino que hay evolución espiritual porque al final eh, pues todas las personas quieren sentir más paz, dicha y gozo en sus experiencias vitales, aunque no hayan oído hablar nunca de la paz, la dicha y el gozo ni de esos conceptos, pero al final quieren hacerlo. Entonces, también hay evolución inconsciente en todo el resto de la humanidad, pero la gran ventaja de poder tomar una decisión consciente, ahora he descubierto cuál es el propósito único, propósito unificado, diría un curso de milagros, de la experiencia humana. El único, quedando todos los demás como propósitos secundarios. Ahora puedo comprometerme expresa, firme y decididamente a realizar el trabajo final que ponga broche al ciclo de reencarnaciones por haber cumplido el propósito de resolver las últimas cargas que me quedan aquí y poder actuar la divinidad esencial que soy. Repetimos la última vez y continuamos. El espíritu va en busca de las cargas porque primero tiene que recobrar su poder para recuperar la totalidad del yo. Cuando lo hace, él dice, no más, esto está consumado, yo lo creé, yo soy el responsable. Fijaos, ¿a dónde va Ranta? Principio de responsabilidad. Nada me está ocurriendo sin que yo pueda reconocer que soy causa, en todo caso, de todo aquello que me acontece. Principio de responsabilidad. Yo lo creé, soy el responsable, te perdono, estás libre. Esa es una persona espiritual. ¿No es así? Pregunta Ranta. Pero, ¿qué hace el animal? Me debes un curso de milagros, las leyes del caos. Todo el mundo peca y todo el mundo debe pagar por ello.
Y la historia de la humanidad se puede resumir como la búsqueda de aquellos que tienen que pagar por todo lo que ocurre. Tú eres el culpable, me debes. ¿No es eso lo que dice, pregunta Ramta, el animal? Sí, lo es. Y ahora que eres vulnerable me las pagarás. También lo dice el animal. Este es el animal. De modo que ser un ego alterado, terminología de Ramta, no te va a ayudar. Por el hecho de haber nacido aquí, tu genética no está a tu favor. Te has sometido al diseño de la experiencia humana. Lo has predecidido. Eso no lo puedes cambiar, porque ya tomaste esa decisión deliberada, planificada, consciente, asesorada. Quiero volver a vivir una experiencia humana. Quiero volver a bajar a la animalidad para esta vez sí darme cuenta y resolver las cargas desde ahí. Le llama Ramta el plano de la demostración. Si el plano sublime del cual está hablando ahora tanto en este capítulo fuese el quinto plano, el plano de la demostración sería este primer plano. El plano sublime se correspondería con el quinto sello, el quinto chakra, el nivel de consciencia, amor expresado. A partir de ahí ya la divinidad. De modo que ser un ego alterado no te va a ayudar. Por el hecho de haber nacido aquí, tu genética no está a tu favor, pues procedes de una genética que estaba tratando de hacer lo mismo. Y aquí Ramta deja insinuado algo que dice perfectamente claro, perfectamente explicado en su libro negro. Ramta tiene el libro blanco, el libro azul, el libro negro. El libro negro son las reflexiones de un maestro sobre la historia de la humanidad. Y ahí Ramta nos refiere perfectamente cómo el ser humano actual es el resultado de una manipulación genética que es la forma en la que el espíritu es la forma dramatizada dentro del escenario en la que el espíritu, desde planos de planificación, decidió configurar la experiencia humana. Pues ¿cómo se configura una experiencia? Elegantemente, desde dentro del escenario. Y desde dentro del escenario se configuró, Ramta nos habla de unos personajes llegados desde fuera del escenario Tierra para realizar en los personajes incipientes del escenario Tierra una manipulación genética y que les sirviesen a partir de ahí completamente controlados para sus fines e intereses particulares. Esto ahora mismo está absolutamente en eclosión en la información espiritual contemporánea, la de ahora mismo. Se puede encontrar en muchísimas revelaciones, canalizaciones y testimonios en redes sociales, testimonios de reveladores que han ido emergiendo ahora mismo, que no son ya reveladores estrictamente extrafísicos o interdimensionales. Pueden ser físicos también, solo que no del escenario Tierra. Y todo esto, pues poco a poco, vamos recibiendo cada vez mayor información. Es a lo que Ramta está insinuando aquí. Procedes de una genética que estaba tratando de hacer lo mismo. Procedes de una genética que se manipuló expresamente para eso. Y recuerda que atraes únicamente el cuerpo físico más afín a lo que eras. Es una historia que continúa. ¿Cuántos entendéis? ¿Qué quiere decir? La conciencia, esto Quirión nos habla de una forma muy detallada y muy profunda en todo su conjunto revelatorio, pero muy específicamente en el libro 12, las 12 capas del ADN. La conciencia es la que genera la genética, pero si tú logras tener una conciencia, la conciencia colectiva social de masa del escenario Tierra, controlada, entonces el personaje humano va a seguir generando una genética de control.
Esto es interesantísimo. Pues bien, a esto es a lo que se está refiriendo aquí Ramta. Recuerda que atraes únicamente el cuerpo físico más afín a lo que eras. ¿Qué eras? Una mentalidad absolutamente condicionada y limitada. ¿Qué es lo que genera una mentalidad de la conciencia condicionada y limitada? Una genética correspondiente a esa mentalidad. Y ahí está nuestro cuerpo, con esa genética correspondiente. ¿Cuántos entendéis? Pregunta Ramta. Ahora bien, no regresamos aquí simplemente porque alguien nos envió. Nosotros mismos nos enviamos. Lo ha estado contando Ramta en los epígrafes previos de este libro, de este capítulo y de los capítulos anteriores. Nosotros mismos nos enviamos aquí. No regresamos aquí a cambiar el mundo, sino a cambiarnos a nosotros mismos. Esto tiene que quedar clarísimo. ¿Cuál es mi propósito vital? ¿Cuál es mi función en la vida? Perdona, no es cambiar el mundo, es cambiarte a ti. Regresamos aquí para realizarnos. Diría el libro de Urantia. Y así se entiende perfectamente la cuestión de qué es la ilusión. Tú eres un 99% humano y un 1% espíritu. Eres irreal. Y tienes que irte haciendo real, realizándote. Es decir, espiritualizándote. Entonces, por eso dice Ramta, ¿a qué venimos aquí? A realizarnos, a hacernos reales. ¿Qué es lo único real? El espíritu. ¿Realizarse qué es? Renacer en el espíritu, aun en la dificilísima experiencia humana. A eso venimos aquí. No a triunfar en el mundo de ninguna de las maneras, no a cambiar el mundo, no a luchar contra lo que sea. Que la vía de realizarte sea para ti, total o parcialmente, cambiar el mundo, puede ser, te puedes realizar cambiando el mundo, pero no confundamos la causa y el efecto, lo esencial y lo accesorio. No es cambiar el mundo lo esencial, es cambiarte a ti. Y si te puedes cambiar a ti mientras cambias el mundo, fenomenal. Pero cambiar el mundo solamente como objetivo final sin cambiarte a ti, cosa que Ramta conoce perfectamente, porque Ramta quiso hacer eso, quiso cambiar el mundo, quiso cambiar la explotación atlante del pueblo lemuriano. Explotación atlante, en fin, los atlantes fue el pueblo, esto en algún momento lo veremos cuando comentemos el libro negro, pero fue el pueblo que fue heredero de aquellos que establecieron ese control mental, esa matrix en la Tierra, que devino en que la especie humana, la conciencia manda, generase una genética acorde con esas condiciones de condicionamiento y limitación. Pues bien, Ramta lo sabe, Ramta quiso conquistar el mundo, Ramta conquistó el mundo, Ramta tuvo un ejército de 2 millones de personas y fue conquistándolo todo y al final se dio cuenta que no tenía que conquistar el mundo, tenía que conquistarse a sí mismo. Pues esto es lo que nos está diciendo ahora mismo. No regresamos aquí a cambiar el mundo, sino a cambiarnos a nosotros mismos. Regresamos aquí para realizarnos, no para volver a olvidarnos, no para volver a irrealizarnos y formar parte del paisaje ilusorio del escenario. Regresamos aquí a concluir este asunto. Quiero entonces preguntarte, considerando todo lo que te he enseñado sobre el plano sublime, que no es poco, que lleva hablando de él, pues bien, epígrafes y capítulos. Quiero entonces preguntarte, considerando todo lo que te he enseñado sobre el plano sublime, ¿no es obvio el hecho de que esos pequeños temblores del corazón de la personalidad tienen más peso de lo que te podrías imaginar? ¿Qué temblores pequeños del corazón de la personalidad tienen más peso de lo que te podrías imaginar? Aquellos que provienen de la naturaleza animal. Reconoce, primero, reconoce. No, yo soy un ser exquisito que vivo en la Beautiful People de Nueva York y entonces, no, perdona, dice Ramta, no, es un animal. Digo de Nueva York como de Londres, como de París, como de Madrid, como de Buenos Aires, como de Santiago, como de México, de cualquier ciudad. No, yo soy de la élite de aquí, entonces
No, no, a mí eso no me toca, no, perdona, te toca completamente. ¿No es obvio el hecho de que esos pequeños temblores del corazón de la personalidad, esas pasiones que rigen tu vida, tienen más peso de lo que te podrías imaginar? ¿No es el éxito obtenido en este plano lo que se recuerda en los salones del plano sublime? El éxito de el nivel de conciencia 3, dominio y poder. No es eso lo que se recuerda en el plano sublime. Ni cuánto dinero se gana, ni tampoco cuánto se deja de ganar. No se trata de cuán famoso o infame fuiste aquí, ni de la apariencia física que tuviste aquí. No se trata de ninguna de esas cosas que aquí son tan importantes. ¿Qué hicimos? Eso es lo que importa. ¿Qué hicimos como resultado de qué mentalidad aplicamos a la experiencia humana que tuvo como resultado esas acciones? Eso es lo que importa. Y es lo suficientemente importante como para hacer que los dioses se arrodillen como humanos. Porque nuestra agenda es diferente a la del humano animal, la agenda de los dioses, la agenda de esas conciencias que descienden por los planos a experimentar en cumplimiento del sublime propósito de la fuente de autoconocerse a sí misma las infinitas variantes de situaciones en las que se puede conocer. La importancia de la experiencia humana es tal como para hacer que los dioses se arrodillen como humanos y vengan aquí con la limitación extrema respecto de lo que son en realidad a experimentar el no ser. Dice Ramta, ¿por qué hace eso el espíritu? ¿Por qué el espíritu, visto desde un humano y entre comillas, se rebaja a tener una experiencia humana? Porque la agenda del espíritu es diferente de la del humano animal. El espíritu se rebaja a tener una experiencia de humano animal, dice Ramta, se arrodilla, se adviene, pero porque tiene una agenda diferente. Porque si el espíritu fuese un animal, sería arrogante y diría, yo nunca me voy a rebajar a tener una experiencia humana. ¿Para qué? Pero el espíritu no es arrogante. El espíritu no conoce lo que es la arrogancia, ni la humildad. El espíritu experimenta. La arrogancia y la humildad la hemos venido a conocer aquí, precisamente, a estas experiencias, para saber renunciar a los lados oscuros y distorsionadores de la arrogancia y de la humildad. Y para saber que en realidad no eres eso, a partir de explorar lo que no eres y contrastar con cómo te sientes. Dice Ranta, nuestra agenda, la de los dioses, dioses con minúsculas, es fractales de la fuente que vienen a experimentar en los diferentes niveles en los que van asumiendo personalidades de personaje, valga la redundancia, y teniendo estas experiencias. Y dice, nuestra agenda es liberarnos de las cargas y atraer lo inimaginable, hacer posible lo imposible, dirá en otro momento. De eso se trata esto, de eso se trata la experiencia humana, no de llegar aquí y vivir otra experiencia humana típica. De esas hemos vivido ya muchas los que estamos en el camino espiritual expreso. Somos almas viejas, final de ciclo de reencarnaciones. Otra vez, no, ya lo hemos hecho. No te aburres de ver siempre la misma película. ¿Lo han hecho otras personas antes que tú? En verdad que sí. Ha habido personas que han limpiado sus experiencias, las han completado y se liberaron de ellas. Claro que sí, los maestros ascendidos, que conocemos nosotros como maestros ascendidos, que han sido maestros, que han
completado la liberación de las cargas, estas de las que habla Ranta, han superado la naturaleza animalizada y por tanto han ascendido. Claro, ese es el proceso. Ha habido personas que han limpiado sus experiencias, las han completado y se liberaron de ellas. ¿Y quiénes fueron? Los seres brillantes que ahora están diseminados y esparcidos a través de la historia y que fueron genios porque moldearon lo inimaginable. Da el libro Durantia una larga lista de maestros ascendidos, muchísimo más larga de la que cualquier estudiante de espiritualidad actual podría enumerar. Una lista larguísima de estas personas que dice Ramta, estos maestros que ascendieron. Me viene ahora mismo un nombre de un maestro ascendido de la raza roja. El libro Durantia habla de las 6 razas originarias de toda experiencia planetaria físico-material humana. El libro Durantia no considera que seamos humanos solo los del escenario Tierra. Llama humanos a todas las especies inteligentes de cada uno de los escenarios. Y en las 6 razas originarias con las que se originan todo el drama histórico de cualquier escenario, bueno, pues una de ellas es la raza roja, coincide con los nativos americanos y a mí me viene a la mente un nombre de esa lista, Onamonalontón, un nombre raro, por eso se me quedó. Pero hay una larguísima lista en uno de los documentos del libro Durantia de, por supuesto, los nombres, pues ya sabemos que son nombres que se nos da para que entendamos nosotros. Siempre la revelación, los nombres que nos da es para que los entendamos nosotros, pero los nombres podían haber sido perfectamente otros, sin ningún problema. No es importante lo de los nombres. Nos dice Quirión también, no os llamáis como verbalizáis que os llamáis. En realidad, vuestro nombre es la marca personal e intransferible de vuestra configuración energética sutil. Ese es vuestro nombre realmente. Pero bueno, la cuestión de los nombres no importa. Sí, ha habido personas que han limpiado sus experiencias, las han completado y se liberaron de ellas. ¿Y quiénes fueron? Los seres brillantes que ahora están diseminados y esparcidos a través de la historia y que fueron genios, porque moldearon lo inimaginable, los muchos Jesuses que ha habido. ¿Sabes por qué moldearon lo inimaginable?, pregunta Ramta. Tuvieron el poder para hacerlo porque pusieron de nuevo al yo espiritual en el trono. Recogieron sus pedazos. El personaje humano es una fragmentación del yo superior. Esto lo cuenta fantásticamente bien Tobías, después de hablar de la parábola de Jack del reino de Siam. Esto lo hace en la serie segunda del creador, lecciones tercera, cuarta y quinta, y explica la fragmentación a la que se ve sometido esa conciencia que entra en la dualidad. Se queda una parte elevada como yo superior y la otra parte se fragmenta en la experiencia físico-material. Por eso dice aquí Ramta, estos maestros ascendidos recogieron sus pedazos, los unieron y los devolvieron al trono, al yo superior, defragmentaron la experiencia, defragmentar o desfragmentar lo que previamente se había fragmentado al entrar en la dualidad y pasar a vivir todas estas experiencias extremas. Muy pocos de los individuos que fueron héroes de la historia llegaron allí mediante la dicha humana, no la dicha espiritual. Muy pocos de los individuos que fueron héroes de la historia llegaron allí sin, entre comillas, la lucha espiritual del guerrero espiritual. Muy pocos llegaron, anda, pues fíjate qué espiritual soy de casualidad, porque la verdad no he hecho nada para ello. No,
no fue mediante la dicha del mundo, fue contra el mundo. La mayoría de ellos pagaron caro su genio, veas a Jesús. En otras palabras, sufrieron, resistieron, proclamaron y consiguieron. Se enfrentaron al tigre. ¿No es así? Pues bien, esto no tiene que ser necesariamente que te crucifiquen, ya nos lo dice Jesús en un curso de milagros. Oye, la crucifixión fue algo que yo aporté por mi cuenta, más allá de lo que era mi propósito en la tierra. Esto lo reconoce también el libro de Urantia. No se te pide que seas crucificado, se te pide que realizas tu lucha espiritual interna contigo mismo. Eso es lo que se te pide. Y esa vida turbulenta les llevó a lo único que querían alcanzar aquí, lo inimaginable, que ya conocían antes de encarnarse en este lugar, porque los que fueron aquí maestros ascendidos en esa vida planificaron desde el plano sublime, desde el quinto plano. Ya nos lo dice Ramta. Sobrepasaron el drama humano y se convirtieron de nuevo en dioses. Es que esa es la meta que nosotros tenemos marcada ahora mismo. Nos lo dicen todos los reveladores de diferentes épocas. Esa es la meta. No es otra. No, yo estoy en el camino espiritual y ahí me quedo. No, no. Esto lo reconocen todos los textos espirituales profundos de la tradición espiritual de la Tierra a su ancho geográfico y a su largo de la historia. Todos. Esto se entiende también entre los chamanes sudamericanos como el salto del abismo. Esto está reconocido. No es sino llegar finalmente a alcanzar lo que aquí en la Tierra es inimaginable en esta matrix de conciencia colectiva de masa. Es inimaginable. Sobrepasar el drama humano y convertirse de nuevo en dioses y actuar al humano divino y representar al Cristo en ti, a tu yo superior, aquí permitirle actuar. Y su estrella brilló, habla de los maestros ascendidos todavía, aunque solo fuera por un momento, fue todo lo que se necesitó, aunque solo fuese por un momento. Ya está, da igual. No hace falta que tuviesen décadas de actuación como el humano divino, con que tuviesen el momento final de sus vidas, valía. Y su estrella brilló, aunque solo fuera por un momento. En otro sitio, dice Ramta, sí, precisamente en el epígrafe anterior, el valor de experimentar una nueva encarnación, dice ahí, aunque solo sea por un año, experimentar una nueva encarnación con el fin de liberarte de las cargas que están pendientes de resolver es el valor que tiene, aunque solo sea que estés en la experiencia humana un año. Bueno, pues esto es lo que dice aquí. La estrella de los maestros ascendidos brilló, aunque solo fuera por un momento. Fue todo lo que se necesitó. Después, todo acabó. Se acabó el ciclo de reencarnaciones, se acabó el propósito. Se cumplimentó. Luego pudieron volver para seguir echando una mano a los exploradores de este escenario, pero aquello acabó ya. Dice Ranta, lo que me hace volver a mi introducción, a la introducción del capítulo 4, precisamente. Dice, escogiste estar aquí y elegir el aprendizaje espiritual en esta vida. ¿Por qué? Porque ahora estás en el camino espiritual consciente, expreso. No es casualidad. Esto estaba como un reto planificado en el periodo entre vidas de esta etapa.
Oye, voy a resolver ya. Voy a intentar resolver. Luego bajas a la experiencia humana y resuelves o no. Ya lo sabemos. Pero la planificación era, voy a intentar resolver. Arriba los asesores te dijeron, tendrás ayudas. Tú sabías qué ayudas ibas a tener. Sabías que bajarías a la experiencia humana, que nacerías con la mente en tabla rasa, que tendrías que volver a aprenderlo todo, que tendrías que volver a aprender ser un animal en el mundo, que tendrías que volver a recordar que no eres un animal en el mundo, entrar en el camino espiritual expreso, es decir, tener tu primer despertar, darte perfecta cuenta de qué es lo que haces aquí y por qué. Todo eso tenía que llegar. Pero dice Ranta, no nos quedemos ahí. Planificaste culminar, cumplimentar. Los que no están en el camino espiritual expreso no, están viviendo otras experiencias correspondientes a otros procesos, a otras etapas de su ciclo de reencarnaciones, dado que llevan menos tiempo reencarnándose o llevan el mismo, pero han llevado otro proceso decidido por ellos más enrevesado. No hay ningún problema. Pero escogiste estar aquí y elegir el aprendizaje espiritual en esta vida. Yo puse el fundamento y tú viniste. Ranta, fijaos, Jesús hace 2000 años, Ranta hace 35.000. Ranta se atribuye a sí mismo el haber sido el primer personaje humano en el escenario Tierra que logró ascender. Entonces dice, es que yo he condicionado la historia de la espiritualidad humana completamente. No es más ni menos que otros maestros ascendidos, pero él dice, desde los 35.000 años hasta ahora, 35.000 años, que estuvimos juntos, los que estáis escuchando esta información, aquí no hay casualidades, los que estáis atendiendo a esta información que él da, estuvimos allí, desde ahí he estado con vosotros. Y aquí seguimos. Yo puse el fundamento y tú viniste. Ahora, todos los que estamos en este salón, con excepción de unos pocos, compartimos una gran unión. Juntos, colectivamente, compartimos una existencia, una vida agitada, difícil e imponente. Aquella, la suya. Presenciaste cosas maravillosas, el final de una vieja tierra, la Atlante, y el comienzo de una nueva, precisamente la liberación que él pudo realizar con ese gran ejército en el que liberó no solo a los lemurianos, sino a todos los pueblos oprimidos de la tierra. Y estuvimos ahí. Presenciaste el perecer de los dioses y el nacer de los hombres. En fin, los atlantes eran los dioses y el resto eran los esclavos. Todo esto viene, pues como nos han contado recientemente, el mismo Ranta también lo cuenta, de que aquí los planificadores de la experiencia humana en la Tierra configuramos el drama histórico por el cual conseguir lo extremo del escenario, y es que viniesen unos de fuera y estableciesen un programa de control y manipulación a nivel genético brutal. Y esos eran los dioses que en su momento perecieron, pero, bueno, perecieron aquellos, pero vinieron otros, en fin. Y el nacer de los hombres. Pues los hombres con la manipulación genética que ellos habían realizado. Es el hombre actual, que sigue siendo el de hace 35.000 años, esencialmente. Salvo lo que ha ocurrido en las últimas 2-3 décadas, que está cambiándolo todo. La nueva energía. Juntos colectivamente compartimos una existencia, una vida agitada, difícil e imponente. Presenciaste cosas maravillosas, el final de una vieja tierra y el comienzo de una nueva. Es lo que estamos haciendo ahora otra vez. Presenciaste el perecer de los dioses y el nacer de los hombres. Participaste en una larga marcha, la larga marcha liberadora de Ramta por todo el mundo. Eso es lo que tenemos en común esta noche. Es que somos los mismos. Y a causa de ese amor que nació en las páginas de esa marcha, existe este momento al cual se le permitió tener un lugar en el vacío en la mente de Dios para que cuando estuvieras listo para escoger saber más
hubiera un lugar a donde ir. Y es inevitable. Ramta decía en esta introducción, a la que ha dicho hace unas líneas, que se tiene que volver a remitir, que lo que ocurrió en esa audiencia en la cual decía estas palabras, en todas las audiencias en las cuales dice estas palabras, y para todos aquellos que las estamos leyendo y recibiendo de otra manera, por audio, por vídeo, por lectura, él hace 35.000 años soñó estos momentos en los que nosotros finalmente acabaríamos liberándonos también. Él soñó estos momentos. Claro, él también hace una reflexión, y es que desde donde se encuentra ahora mismo puede ver perfectamente a la vez lo que ocurría hace 35.000 años y lo que ocurre ahora, con lo cual lo tiene en el mismo plano, dado que el tiempo Ramta, por supuesto, como el resto de maestros ascendidos, lo vive de forma diferente a como lo vivimos nosotros, muy diferente. Participaste en una larga marcha, eso es lo que tenemos en común esta noche, y a causa de ese amor que nació en las páginas de esa marcha, existe este momento al cual se le permitió tener un lugar en el vacío en la mente de Dios, para que cuando estuvieras listo para escoger saber más, hubiera un lugar a donde ir, y es inevitable. Entonces, ¿por qué elegirías en el plano sublime, en el cielo, realizar aquí abajo, primer plano, plano sublime, quinto plano, lo que ya eres en el plano sublime, si ya lo conoces allí? Es decir, si en el plano sublime estás fuera de la conciencia colectiva de masa, de esa gran matrix de condicionamiento y limitación, estás fuera de la configuración limitativa de la operativa de la mente de la experiencia humana, si allí estás fuera, ¿por qué vuelves a bajar aquí y someterte a la matrix? Porque este es el plano de la demostración, porque se resuelve aquí, porque venimos de la fuente, si ya lo sabemos todo, pero lo que queremos es la experiencia, lo que busca el espíritu es la experiencia y resolución en toda la infinita gama de posibilidades de experimentación posibles y resolver en todas ellas y en cada una de ellas. Eso es lo que busca. Si no, ¿qué sentido tiene la exploración cósmica, universal, espaciotemporal? ¿Qué sentido tiene la exploración de la limitación de la consciencia si no es para resolver desde la limitación y renacer al espíritu desde ahí? No, es que en los periodos entre vidas tú te vas a el plano de planificación de todas estas experiencias. Claro, ahí estás evolucionado, pero no es eso. Es lograr la evolución aquí abajo, no en el ínterin entre dos vidas que vuelves al plano de planificación, sino aquí en el plano de manifestación y demostración. Es que hay que hacerlo aquí. Por eso dice Ramta, entonces, ¿por qué elegirías en el plano sublime, en el cielo, realizar aquí abajo, primer plano, lo que ya eres en el plano sublime, si ya lo conoces allí? Buena pregunta. No, sí, es una buena pregunta, porque lo que se comprende allí, para que se conozca en su totalidad, para que se conozca en su totalidad lo que se comprende allí, para que se integre, tiene que entenderse en las entrañas de Dios. Las entrañas de Dios está diciendo lo opuesto al espíritu, la experiencia físico-material humana, lo más limitado es las entrañas de Dios. Tiene que conocerse desde ahí. Y tiene que hacerse conocido aquí, porque esta es la caldera, aquí es donde está el crisol del alquimista. Esto es lo que queríamos experimentar. No, mira, yo quería experimentar esto, pero como me parece muy duro y no lo consigo, abandono ya la experiencia. ¿Tú ves al espíritu diciendo eso? No, claro. ¿Qué propósito tiene toda esta exploración? ¿Qué propósito tiene la extrema vida humana con todas sus situaciones de sufrimiento máximo? ¿Qué propósito tienen? Claro. La estrella brillante, dice poéticamente Ramta, que danza sobre el líquido color azul de medianoche, desde el plano sublime, la estrella brillante, de repente se vuelve a coagular
al bajar al plano de la demostración y nacer en la experiencia humana, y se convierte en esa pequeña esfera de níquel que queda en el fondo del tazón. De modo que aquí estamos. Tienes que hacerlo en este lugar, primer plano. No, yo me bajo del tren, me suicido, no puedo más y ya está. No, porque arriba dirás, porque arriba se ven las cosas, arriba, de manera diferente, dirás, no me vale, no me vale, lógicamente no me vale, tengo que resolver abajo, abajo. Bueno, llevamos una hora y nos queda un poquito. Vamos a darle, ahora que Ranta ha planteado ya el tema perfectamente sobre la naturaleza animal de la humanidad y cómo tenemos que sobreponernos a ella, vamos a ir un poquito más ligeros. Dice, la mayoría de los que estáis aquí atravesáis vuestro laberinto y vuestras cargas en el plano sublime. Llegas al plano sublime, ya lo ha contado Ranta, revisas, te das cuenta de las fallas de lo que habías planificado, no he conseguido esto, esto y esto, vuelves a planificar, eres asesorado, primero decides qué es lo que hacer, sueles decidir, no, mira, yo tengo una serie de cargas aquí que tengo que resolver y solo se resuelven abajo, sueles decidir, si te quedan cargas, reproducir otra experiencia humana, la planificas, bajas. La mayoría de los que estáis aquí atravesasteis vuestro laberinto y vuestras cargas en el plano sublime, pero todos tuvisteis un espacio de amor dentro, un lugar al cual fluctuar. Y todos fuisteis testigos de algo asombroso. Me visteis abandonar este plano sin morir. Insiste Ranta, a todos los que estamos escuchando su información. Erais parte de mi pueblo. Yo conquisté el mundo entero. Y todos los que me seguíais, muchos de vosotros, seguís aquí y visteis abandonar este plano sin morir. Me visteis abandonar este plano sin morir. Eso nunca lo olvidasteis. ¿A dónde fui y cómo sorteé la descomposición de la carne y el pudrimiento del cuerpo? ¿Cómo pude hacerlo? Tú lo viste. Él ascendió en público. Es como en el libro de Urantia dice que ocurren las etapas de luz y vida de los planetas, donde hay grandes celebraciones de la gente que asciende en público. Oye, que yo he logrado ya llegar a el propósito máximo de la experiencia humana y entonces me voy a despedir de todos vosotros y va a ser el domingo por la tarde y entonces se reúne la gente, cuenta el libro de Urantia y ahí asciende. Pues eso es lo que dice Ranta que hizo. Por eso la leyenda de Cristo y la resurrección está tan viva en las mentes cristianas hoy en día, porque ya venía esa resurrección, esa ascensión. Jesús va a la cruz, crucifixión, la pasión, la crucifixión, muere 3 días, resucita, se le ve. El libro de Urantia dice, en cuerpo morontial, en cuerpo astral, pero visible. Se aparece a no menos de 1500 personas y 19 veces, libro de Urantia. Y llega un momento en el que también asciende y se le ve. Libro de Urantia, parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús. Asciende y se le ve. Lo mismo que ya vimos hace 35.000 años con Ranta. Por eso la leyenda de Cristo y la resurrección está tan viva en las mentes cristianas hoy en día. Es algo intenso porque es una añoranza. Es lo inimaginable, imaginable que ha sembrado una semilla en la mente de muchas personas. La encontrarás en toda doctrina religiosa. En cuanto a mí y a mi gente, mucho antes de todo ese galimatías de la historia de las religiones de la humanidad. Yo me marché, lo viste y así fue. Y lo hice con mi estilo peculiar, es decir, dejar algo en claro y seguir adelante. Y te preguntas, ¿a dónde se fue? ¿No está en el plano sublime? ¿Dónde está? Bien, estoy en el plano sublime, dice Ranta. Antes de regresar me recordaste, antes de regresar del plano sublime a la siguiente experiencia humana, me recordaste y recordaste el lugar a donde fui. Y el amor es inolvidable, es tan bello, es inolvidable porque no carece de nada.
De modo que en tu laberinto hiciste la pregunta fundamental: ¿qué es lo inimaginable para mí? Ramta está insinuando que a los que estuvimos con él hace 35.000 años, cada vez que vamos a el plano sublime, no hemos ido muchas veces porque hemos ido a otros planos, pero últimamente, pues es de entender que hemos ido al plano sublime. Y ahí nos ha asesorado, y ahí hemos estado con él, y hemos hablado, y hemos decidido volver a resolver las cargas y hacer aquí lo inimaginable para cada uno de nosotros. Ahora, al otro lado del río hay un grupo que se está haciendo la misma pregunta. Los que inventaron las computadoras. Este párrafo aviso que es bastante enigmático. Yo todavía no sé cómo interpretarlo bien. Lo vamos a leer. Ahora, al otro lado del río hay un grupo que se está haciendo la misma pregunta. Los que inventaron las computadoras. Ellos apenas están descubriendo el hecho de que si pueden crear una idea en el superplano de la existencia y la llevan hasta la línea de tiempo, que si la acoplan en el cuerpo en el que van a nacer, si lo hacen, funcionará. Puede que no lo sepas, pero esos genios de la tecnología están empezando a despertar a lo que tú ya sabes. En otras palabras, les llevas ventaja. Aparentemente ellos están más avanzados, pero realmente están a la zaga, porque apenas están empezando a aprender a crear. Están aprendiendo. Tú ya lo sabes. ¿A quiénes se refiere? ¿A quién se refiere como ese grupo que se está haciendo la misma pregunta, los que inventaron las computadoras? ¿A quién se refiere con aquellos que están descubriendo el hecho de que pueden crear una idea en el superplano de la existencia y la llevan hasta la línea de tiempo, la acoplan en el cuerpo en el que van a nacer y si lo hacen funcionará y ascenderán? ¿Quiénes son estos? Estos genios de la tecnología que están empezando a despertar a la que tú ya sabes, ¿quiénes son? ¿A quién se refiere Ranta aquí? Esos a los que les llevamos ventaja, que aparentemente están más avanzados, pero realmente están a la zaga, porque apenas están empezando a aprender a crear, están aprendiendo y nosotros ya sabemos quiénes son estos. Yo tengo mi especulación, pues gracias a la enorme profusión de información que estamos recibiendo ahora mismo sobre qué está ocurriendo realmente aquí en la Tierra y fuera de la Tierra. Pues sí, son los controladores de la Tierra. Civilizaciones mucho más avanzadas, regresivas, que llevan toda la historia de la humanidad controlando la Tierra y de paso intentando descubrir el secreto de por qué los humanos somos creadores y ellos no. Porque son creaciones de segundo orden, son creaciones secundarias, no primarias. Y esto tiene una serie de consecuencias. Las creaciones primarias somos fractales de la fuente, directos. Las creaciones secundarias vienen creadas por las creaciones primarias y la prerrogativa de la creación en su línea temporal la han perdido. A estos es a los que se está refiriendo Ramtha tan enigmáticamente. No es tan enigmáticamente si tú has estado en la escuela de iluminación de Ramtha y has seguido todo el discurso de Ramtha. Yo no he estado en la escuela de iluminación de Ramtha, pero sí he seguido bastante de las audiencias de Ramtha y sé por qué dice esto, porque en otros sitios sé a qué se está refiriendo. Pero aquí queda como descontextualizado y enigmático. Pero sin embargo, si sois personas que estáis escuchando la profusa información que tenemos ahora mismo a nuestra disposición sobre qué es lo que está ocurriendo en el escenario Tierra, en realidad, no lo que cuenta la oficialidad media de los medios de comunicación del mundo, entonces sabréis a qué se está refiriendo Ramtha. Pero bueno, es un párrafo descontextualizado. Sigue diciendo Ramtha. Este grupo entonces pregunta, ¿qué necesito saber? ¿De qué cargas tengo que liberarme? Bueno, estás preguntando mucho, pero después de todo, solo estás preguntando sobre asuntos sin terminar. Cuando todo esté terminado, ¿qué quieres? Quiero ir a donde ningún hombre ha ido antes. Quiero saber, quiero ir a donde habitan los dioses. Quiero saber lo que es ser un maestro. Y cuando te imaginas
lo que era un maestro, pensaste en mí, dice Ramta. Cuando pensaste en el Valle de los Dioses, pensaste en mí y en tu mente creaste el lugar a donde pensaste que yo había ido. Y este viaje fascinante, este rompecabezas fabuloso, este ejercicio, este laberinto de juguete construido en tu imaginación potencial te dejó enganchado a la idea de ser espiritual, porque no lo logras a menos que lo pidas. Y en algún lugar del camino debe haber un ideal que llegue a la conciencia humana y la ponga en acción. Y Ramta lo que está diciendo es, y tiene mucho sentido, hoy, año 2024 de nuestra era, en la humanidad, sigue habiendo alrededor de un 1% de gente atraída por la espiritualidad profunda, que ha tenido su primer despertar. Y estos están en muy diversos grados del camino espiritual expreso. ¿De acuerdo? Bien. Un 1% nada más, dice Ramta. De esos, algunos habéis despertado a la espiritualidad debido a que hemos estado en contacto en todo vuestro ciclo de reencarnaciones. Hemos estado en contacto. Ramta no es que se crea más, es que Ramta ascendió mucho antes, por las razones que fuesen. Él las explica en su caso personal, pero desde ahí ha estado ayudándonos para que nosotros podamos tomar la misma decisión. Él ha plantado el ideal que llega a la conciencia humana y la pone en acción, y lo ha hecho mucho antes de esta vida. Si no, no estaríamos ahora despiertos en el camino espiritual. Durante toda vuestra historia ha habido seres maravillosos que han venido y han esquivado el sistema. Han sido tan valientes, arrogantes en el buen sentido, y puros como para colocarse 3 metros por encima del hombre mediocre. ¿Qué les hizo tan diferentes? Estaban llenos del poder del Espíritu Santo en vez del poder del animal. Eso les hizo diferentes. ¿Por qué regresaron? Para volverte a recordar, nunca me olvides. Voy a causarte tanta impresión que nunca me olvidarás, porque algún día querrás saber lo que yo soy. Y estos son los maestros ascendidos que muchos de ellos que conocemos por referencias tradicionales, espirituales, históricas, muchos de ellos son el mismo. Por ejemplo, Maquiventa Melquisedec, Serapis Bey, Tot Hermes Trismegisto, es el mismo. San Germain y Adamus, es el mismo. Y así, muchos que han ido viniendo en diferentes momentos para seguir recordándonos que nosotros podemos hacer lo mismo, son la misma conciencia en diferentes personajes. Bien, pues aquí acaba este epígrafe sexto, la naturaleza animal de la humanidad, de este capítulo 4, redefinir el yo como el yo espiritual, y dejamos para la siguiente sesión el epígrafe séptimo, redefinir al yo por medio de escoger nuestra naturaleza espiritual. Aquí ya Ramta va al grano de lo que es el capítulo. Y esto, pues lo veremos en otro momento. Y hasta entonces, prospector.